¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de BRICS, el nuevo eje, este espacio dedicado no solo a conocer lo que tiene que ver específicamente con los BRICS, con esta movida internacional, sino también a difundir por qué es importante la política que tiene que ver con los BRICS y la Argentina. ¿Qué oportunidades ofrecen los BRICS para la Argentina y la Argentina para los BRICS? Y cómo insertarnos de la mejor manera posible, no solo la más soberana, sino la más conveniente en este nuevo orden mundial que justamente tiene como característica el surgimiento de los BRICS. ¿Y en medio de qué? Hoy, de una guerra que está teniendo muchas consecuencias en el plano energético. Y para charlar de este y de los temas que surjan de la charla, hemos invitado a Salvador Scarpino. ¿Lo dije bien, Salvador? ¿Scarpino? Bien, sí, empieza con S, Scarpino. Scarpino, ahí lo dije bien. Es Scarpino, que no salga bien italiano. Scarpino. Salvador, el mundo, una buena parte del mundo, está en guerra y de forma indirecta estamos todos en guerra porque esto tiene consecuencias en la cuestión energética, ¿no? Hoy el centro del conflicto, según lo plantea Trump, es liberar el paso del estrecho de Hormuz para la producción petrolera, de modo particular también del gas y de los fertilizantes. ¿Qué consecuencias está teniendo esta situación en el Golfo Pérsico para los precios de la energía en el mundo? Bueno, Osvaldo, un gusto. Un gusto para nada, agradezco la invitación al programa, lamentablemente a Julio. Y con respecto a las consecuencias o los impactos que puede haber en materia energética, producto del ataque israelí y norteamericano a Irán, depende la región del planeta, o depende del país. No es lo mismo los impactos energéticos que puede llegar a tener en Corea del Sur o en Japón que en China o en Europa. Entonces, lo que hay que entender y la importancia estratégica fundamental que tiene el estrecho de Hormuz es que pasa por ahí una quinta parte del comercio energético mundial. 20%. Entonces, claro, el 20% de petróleo y de gas natural licuado. Entonces, ahí impacta de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de China. China es un país que tiene bastante diversificado su importación, su abastecimiento de energía. Entonces, por un lado, tenemos a Japón y a Corea del Sur, que casi el 100% de sus importaciones energéticas importaciones de gas natural licuado viene a través del mar, y eso se ve severamente dañado producto de las acciones iraníes. En cambio, China tiene abastecimiento por tierra de parte de Rusia con el ducto Poder de Siberia 1. En el caso de Europa, por ejemplo, en los últimos años, desde la operación militar especial rusa en Ucrania en febrero de 2022, que la Unión Europea aplicó una batería de sanciones y bloqueos financieros, económicos y comerciales a Rusia, Europa se propuso eliminar la importación de energía rusa para el año 2027. Entonces, a partir de ahí, en estos últimos años, la Unión Europea ha venido implementando una serie de programas, de planes para diversificar su abastecimiento de energía y también para diversificar las fuentes de esa generación eléctrica, depender menos de combustibles fósiles. Entonces ahí le dieron más impulso al hidrógeno, a lo eólico, a lo solar. Sin embargo, Rusia sigue siendo en menos del 10% abastecedor de energía a Europa, pero lo han diversificado. Desde el norte de África pasó a depender fundamentalmente de Estados Unidos, de Noruega y también de países del Golfo Pérsico. Pero bueno, el impacto, ya te digo, depende de qué región sea, y también entender que los iraníes están controlando el estrecho de Hormuz, que es más difícil que bloquearlo. Es decir, que no pase ninguno es más fácil que controlar, hacer un bloqueo selectivo, negociar. O sea, no pasa nada por Hormuz ahora, nada.
Ahora sí, están pasando Ah, buques por el estrecho de Hormuz con previa autorización del gobierno iraní, con negociaciones, caso por caso, buque por buque, con los gobiernos de turno. Por ejemplo, han habido cargueros y buques de la India, de Turquía, que han podido atravesar, de Pakistán, que han atravesado, obviamente de China, de algunos países europeos también, pero son negociaciones que se dan de manera selectiva. Es decir, no hay un bloqueo 100% del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Eh, es una estrategia que utiliza Irán, que explota al máximo su posición geográfica y le está generando costos a Estados Unidos y a todos sus aliados. a ver si más o menos tenés las cifras y vamos desglosando el impacto concreto de esta política sobre el estrecho de Hormuz. China, más o menos, si tenés el dato, ¿cuánto del petróleo que necesita importa? Bueno, China importa un gran porcentaje, pero para tener en cuenta con respecto a Irán, por ejemplo, solo un 10% de petróleo iraní, solo un 10% del petróleo que consume China es abastecido por Irán. Bien. En cambio, el 80% de las exportaciones energéticas de Irán van hacia China. Entonces ahí hay una simetría muy grande entre Irán y China. Pero bueno, son dos países que tienen numerosas coincidencias, que forman parte del bloque BRICS. Irán es un socio clave en la iniciativa china de la nueva ruta de la seda, que lanzó en 2013. Por el territorio iraní pasa uno de los 6 corredores terrestres de esa nueva ruta de la seda que está ejecutando China. Por eso tampoco es menor que Irán sea objeto de ataque de parte de Estados Unidos y de Israel en un contexto de... O sea, vos lo ves como un ataque a China de alguna manera. ¿Cómo? ¿Vos lo ves como un ataque a China de alguna manera? Algunos analistas lo consideran como un ataque, sí, a esa construcción de una futura hegemonía china, ¿no? sobre la región euroasiática. Claro. Entonces, bueno, es para tener en cuenta eso también. Y en medio de este contexto, que claramente es complejo porque esto genera un aumento de los precios del petróleo, ¿verdad? Y del gas. Sí. Bueno, ¿a la Argentina Sí. cómo le va? ¿Se le ofrece alguna alternativa? ¿Esto es alguna oportunidad para Argentina o no? Bueno, eso depende. En ¿De nuestro qué? país tenemos la segunda reserva de gas convencional más grande del mundo y la cuarta reserva de petróleo no convencional más grande del mundo en la Patagonia, en Vaca Muerta. Eso depende también de cómo se negocien. Si bien el precio del barril de petróleo prácticamente se duplicó desde el 28 de febrero de 2026, que comenzaron los bombardeos israelíes y estadounidenses a Irán. El barril rondaba los $65 el 28 de febrero y hoy está arriba de los 100, está 110, 113, 115, creo que hoy cerró a $113. Es un aumento significativo que genera un impacto en todo el mercado energético mundial. Argentina también tenemos una dependencia grande de los fertilizantes que importamos de algunos de los países del Golfo Pérsico y que la llegada de esos fertilizantes se puede ver afectado por los bombardeos, por la guerra y también por el bloqueo selectivo que realiza el gobierno iraní. Más aún teniendo en cuenta la política exterior del actual gobierno argentino, en donde se declara el gobierno más sionista de la historia y genera un alineamiento automático y dogmático con la agenda de seguridad y con la política exterior israelí y estadounidense, algo completamente perjudicial y anacrónico, porque si tomamos en cuenta los cambios que están sucediendo en el mundo en las últimas décadas,
permanecer anclados a un bloque que está atravesando un declive relativo, tienen un poder importante, una superioridad en algunos aspectos militares, pero bueno, estamos en una etapa de transición de poder y lo más sabio, lo más conveniente, lo más pragmático sería poner un huevo en cada canasta, ¿no? Es por eso que también hubo algunos analistas que en los últimos tiempos, con el ataque estadounidense e israelí a Irán, han dicho que, por ejemplo, este nuevo orden multipolar emergente se encontraba en crisis, que este nuevo mundo que está planteando Rusia, China, la India, el bloque BRICS, en conjunto con otras organizaciones multilaterales como la Organización de Cooperación de Shanghái, están en crisis, están atravesando una situación complicada. Lo que hay que entender es que no hay que analizar eventos geopolíticos del siglo XXI con anteojeras del siglo XX. Claro. Es decir, hay que ir más allá de una mentalidad de Guerra Fría. Estamos en otra etapa en donde prima el pragmatismo político en detrimento del dogmatismo ideológico, en donde no hay bloques rígidos y cerrados, sino que hoy en día en la diplomacia del siglo XXI predominan los alineamientos no lineales. Es por eso que vemos a la India, que es un miembro del bloque BRICS, pero que días antes de que Israel ataque Irán, en febrero, Narendra Modi, el primer ministro de la India, estaba con Netanyahu en Israel en una visita de Estado. O también que la India forma parte del Tratado del Cuadrilátero, que es una iniciativa de seguridad de Estados Unidos junto con Australia, con Japón, y también la India, para hacer ejercicios navales en el Océano Índico, en una zona en donde hay una cercanía geográfica a China muy importante. Digo, te escucho decir esto, ¿no? Y es como que hay una actitud simple, uno la ve por ahí en la gente, lee en las redes sociales, de buenos y malos, y no está pasando eso. Exactamente, es mucho más complejo, tiende a ser contradictorio. Nadie se casa con nadie, de alguna manera. Nadie se casa con nadie. Yo diría que las grandes potencias se casan con sus intereses vitales. Entonces predominan y tienen muy claro cuáles son sus intereses y construyen una agenda en materia de política exterior en base a esos intereses. Por ejemplo, Turquía Sí. forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde los años 50. Si no me equivoco. La OTAN, sí. Pero al mismo tiempo no aplicó sanciones cuando Estados Unidos, la Unión Europea y todos los aliados extra regionales de la OTAN le aplicaron sanciones a Rusia. Turquía no se plegó a esas sanciones, siguió comerciando, incluso trató de desarrollar un intercambio en monedas nacionales por fuera del dólar, al igual que la India con Rusia, al igual que muchísimos países de ese lado del mundo, de la región eurasiática, ¿no? Yo te voy escuchando esta última parte, ¿no? Y pienso lo siguiente. En realidad el mundo que estamos viviendo debería ser un mundo mucho más pacífico. Es al revés de lo que está pasando. ¿No? No entendí la última parte. Digo que debería ser un mundo más pacífico. Al revés. Claro. Porque hoy no hay como grandes directrices de modelos opuestos donde el triunfo de uno implica la desaparición de la propiedad privada en el otro o ese tipo de cosas. Bueno, ahí también lo que hay que tener en cuenta es que estas transiciones de poder a nivel mundial, bueno, hay un colega y compañero, Gabriel Merino, que lo conceptualiza como transición histórico-espacial. Si uno analiza a lo largo de los últimos siglos las principales transiciones histórico-espaciales entre las potencias, por ejemplo, la última fue la transición de poder entre el Reino Unido de Gran Bretaña a principios del siglo XX y Estados Unidos, donde Gran Bretaña estaba en un declive relativo y Estados Unidos venía emergiendo y se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial. Y no fue pacífico porque hubo guerras mundiales entre medio,
pero en términos culturales tal vez era menos chocante, porque eran dos estados del bloque anglosajón. En cambio ahora es la primera vez en mucho tiempo que hay un bloque emergente oriental con una cultura y una concepción, una cosmovisión completamente diferente a los parámetros occidentales. Claro, pero Entonces, no es te hago esta consulta. Creo que ahí es un punto muy importante de cómo desentrañar el conflicto y cómo ponerse unos u otros de un lado o del otro. Pero en el caso, vamos a hablar, precisamente estamos hablando de China, como el polo más importante de este mundo multipolar, emergente. China no pretende chinificar al resto, que es la diferencia con el bloque euro-norteamericano. Querían un mundo homogéneo. China no. bueno, A China no le importa a quién le rezás, cómo le rezás, a qué comes, a qué hora te levantás o cómo es tu modelo económico interno. No le interesa. ¿No? exactamente, sí, sí, esa es una de las grandes diferencias y es lo que uno puede fácilmente ver de ese bloque anglosajón euroatlántico en donde intenta imponer por la fuerza sus valores. La democracia, en su momento era la democracia liberal al estilo occidental, y bueno, encontramos países en la región euroasiática que ellos también se consideran democráticos, pero a su propio estilo, claro. una democracia adaptada a las características de su propia sociedad y de su propia civilización. Hay un concepto muy importante que hay que entender, que tanto Rusia como China, como la India, como Irán, no sé Turquía, son estados que tienen una concepción civilizacional. Ellos se consideran estados civilizacionales. Salvador, yo quisiera que focalizáramos más en el tema de Argentina, ¿no? Porque, por ejemplo, internamente ya ha subido el precio de los combustibles en nuestro país. ¿Eso se podría haber amortiguado, evitado? ¿Es inevitable? A ver, es un recurso que está íntimamente ligado a lo que pase a nivel internacional. Obviamente el gobierno puede tomar alguna medida para desacoplar los precios, pero lo veremos en las próximas semanas. A mí me preocuparía más el tema de los fertilizantes. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Con la cosecha, iniciando la cosecha gruesa, si no me equivoco, en el agro argentino, y es algo, después viene la siembra. Entonces, ahí se utilizan los fertilizantes y dependemos en gran medida de la importación de fertilizantes. Y un porcentaje importante viene de países de Golfo. Entonces, ahí puede haber algo que nos impacte directamente. Ningún país está exceptuado de sufrir las consecuencias del aumento del precio del barril de petróleo o del gas natural licuado. Ahora, en el caso de Europa, por ejemplo, depende de qué país. Por ejemplo, Italia, un tercio de sus importaciones de gas natural licuado provienen del Golfo Pérsico. En Bélgica un cuarto, en Polonia el 20% de la importación de GNL viene de ahí. Entonces, el problema, por ejemplo, para Europa, no sería como cuando inició la operación militar rusa en 2022, que se cortó el suministro de un día para el otro, o se redujo drásticamente en muy poco tiempo, sino que el problema para Europa podría ser a mediano y largo plazo, dado que Japón y Corea del Sur dependen muchísimo de la importación de gas natural licuado del Golfo Pérsico. Y Europa depende mucho de Estados Unidos. Tal vez Estados Unidos puede derivar algunos de los envíos de GNL hacia los mercados asiáticos. Y puede haber una competencia entre Japón y Corea del Sur y la Unión Europea por el GNL estadounidense, y eso puede hacer también que aumente el precio, pero en el mediano y largo plazo. Porque estamos hablando de que lo que tiene dificultad para salir hoy es el GNL, por ejemplo, que se produce en la zona del Golfo.
Pero a vos te suben el precio del GNL de cualquier parte del mundo, por eso. Claro, sí, impacta a nivel mundial. Por ejemplo, en China tiene una estrategia en materia energética de tener diversificados sus importaciones. Entonces, tiene un gran comercio con Rusia en materia energética, también importa energía de África, también importa de Irán y de otros países del mundo árabe, pero no depende exclusivamente de un solo lugar donde se abastece de energía. Algo similar ha sucedido con Europa en los últimos años, producto de la operación militar especial rusa en 2022 en Ucrania. Europa empezó a diversificar y, por ejemplo, acá tengo los datos. En 2025 Europa, en materia de gas natural licuado, el 30% del gas natural licuado que importó la Unión Europea provino de Noruega, el 26% de Estados Unidos, el 10% de Argelia y el 6% de Rusia. Gas natural licuado estamos hablando. Con el agravante de que, por ejemplo, el gas natural licuado que viene de Estados Unidos viene por barco, tiene que cruzar el Atlántico Norte, tiene que ser licuefaccionado en Estados Unidos para luego ser regasificado en Europa, y eso generó en 2022, en 2023 muchos cuellos de botella y generó un impacto en las tarifas energéticas de los europeos. Y que fue muy perjudicial para Argentina en ese momento también, de suba del precio de los combustibles. ¿Cómo? En el 22-23 fue muy perjudicial para nuestro país la suba del precio de los combustibles. Fue gravísimo. Sí. Tuvo su impacto en la gestión del gobierno anterior y probablemente haya consecuencias, haya un impacto por lo que está sucediendo estas últimas semanas en el estrecho de Hormuz, en Irán. Veremos qué pasa. Y a esto se le agrega también el tema de los fertilizantes, no solo petróleo y gas, sino fertilizantes. En una sociedad como la nuestra, en donde aumenta la nafta y se traslada automáticamente a todos los productos. A los fletes. Logísticos. Y bueno, a ver, volviendo al principio de tu introducción cuando arrancamos el programa, en un mundo con un nuevo orden multipolar emergente que poco a poco se va consolidando, que un país como Argentina tenga que sufrir consecuencias de un conflicto tan lejano, es una picardía, es una pena también, porque demuestra poca capacidad en materia de política exterior, porque tranquilamente podríamos tener una postura mucho más pragmática, mucho más soberana, en donde podamos concertar acciones con otras potencias energéticas y no ser golpeados por la suba de los precios a nivel internacional. Bueno, esto no me quiero ir del tema, ¿no? Pero me recuerda a cuando fue el golpe de Irigoyen, el 6 de septiembre de 1930, en donde en algunos lugares se decía que era un golpe con olor a petróleo porque había una iniciativa en donde se buscaba estatizar la producción petrolera de nuestro país a través de YPF y hacer un negocio con la Unión Soviética, que había sido el primer país que había estatizado toda la cadena de producción. Sí, de hecho compró el gobierno de Irigoyen, compra petróleo crudo de la Unión Soviética en el 28-29 y pone los pelos de punta las multinacionales. Yo te escucho, retomo un poco. Digo que en el 28-29 el gobierno de Irigoyen compra efectivamente petróleo a la Unión Soviética y pusieron el grito en el cielo los ingleses y los norteamericanos. Sí, por eso también cuando vemos cómo estuvo integrado el gabinete de esa dictadura de 1930, muchos ministros tenían intereses con petroleras estadounidenses, británicas, y bueno, después lo que fue el pacto Roca-Runciman en 1932, donde ancló a nuestro país
a los británicos, cuando se podría haber tenido. Digo esto para entender cómo la política exterior impacta directamente en la economía de un país y en el largo plazo también. Hoy, los últimos años también estamos en un proceso de transición de poder en donde anclarnos a uno de esos polos es muy perjudicial y puede ser aún todavía mucho más perjudicial en los próximos años, porque no sabemos cómo va a terminar esto, y tomar una postura tan dogmática y extremista en un mundo donde predomina la cautela. Pensemos también en potencias preponderantes como Rusia y China, que son miembros fundadores del bloque BRICS, que son el motor de este nuevo mundo multipolar emergente. Tienen una postura muy prudente. No, a pesar de que muchos analistas se han dicho que este nuevo orden multipolar emergente estaba en franco declive o en crisis por lo que pasaba en Irán, y que China y Rusia no se metían, no tomaban una posición más belicista, bueno, se equivocan. Es por esto que decía anteriormente, que prima el pragmatismo político, los alineamientos no lineales, hay muchas contradicciones, pero bueno, eso no quita que los iraníes también están haciendo un bloqueo selectivo. Los buques chinos pueden pasar, y los buques que dejan pasar de otros países los hacen pagar peaje en moneda china, en yuanes. Entonces, bueno, vivimos tiempos interesantes. Lamentablemente nuestro país no toma una posición prudente, estratégica y soberana. Salvador, ya se nos va el tiempo, ¿no? Y en este último tramo pensaba mientras vos hablabas en esto de tomar una posición tan tajante, tan determinante de vincularnos a un poder que claramente pierde terreno mundial. Pero en realidad ya sabemos lo que es, porque nos venimos vinculando fuertemente hace 30 y pico de años, y a lo mejor un poco más moderado hace 100, digamos, y no nos ha ido bien. Así que ¿por qué vamos a pensar que una experiencia de 130, 140 años que no nos fue bien, nos va a ir mejor ahora que ese poder está en franco declive? Bueno, eso es un tema muy interesante para analizar, porque una parte de la dirigencia política argentina tiene una mirada muy eurocéntrica y principalmente anglosajona, y asocia el hecho de subordinarse sin condiciones a Estados Unidos y a algunos de sus aliados o a la OTAN como una señal de desarrollo, de pertenecer a esa parte del mundo. Te agradezco mucho la conexión, ya se nos está acabando el tiempo, y te agradezco mucho. Te vamos a volver a llamar para ir analizando lo que está pasando en el mundo. Y a ustedes, por supuesto, como siempre, como les digo siempre, compartan el video, denle me gusta y suscríbanse al canal. Gracias.